¿Se acuerdan cuando les dije que íbamos a exprimir el patrón del vestido Yuya hasta que no diera para más? Pues está hablando muy en serio. Y vamos a hacer otra modificación, una de mis favoritas, y ya varios de ustedes me la han pedido. Así que espero estén listas. ¿Lo están? ¡Manos a la obra! Esta modificación me encanta porque es muy versátil. La puedes hacer vestido, la puedes hacer top, la puedes hacer suéter, la puedes hacer manga corta, la puedes hacer manga larga, la puedes aplicar a las dos versiones del patrón. El ajuste se lo vamos a realizar a la versión B. Una vez realizado y ajustado en la versión B, lo puedes trasladar a la versión A sin ningún problema. Necesito que tengas ajustado tu patrón de la versión B, sobre todo la parte de arriba. Esta parte te tiene que quedar ajustada, así como me queda a mí esta, bien ajustadita, sobre todo arriba. Abajo no importa, abajo te puede quedar sueltico, eso no hay problema, pero esta parte necesito que te quede bien ajustada para que el trabajo que vamos a realizar hoy no sea tan complicado. Entonces, ajusta tu patrón y vamos a trabajar. Aquí tengo mis patrones, tengo el delantero, el posterior y la manga ya ajustados. Voy a trabajar con el patrón sin margen de costura. Para eso sigan la lineecita gris que tiene el patrón. Ese es el patrón sin margen de costura. También lo que es el posterior y el delantero lo hice en espejo de una vez porque vamos a hacer un patrón asimétrico, así que necesitamos las dos caras. También voy a estar usando mi hoja de trabajo. Es súper importante que lleven un registro de todas las modificaciones que hacen e incluso de la tela que están utilizando. Entonces, voy a empezar con el delantero. Vamos a empezar marcando lo que queremos que sea nuestro cuello, nuestro nuevo cuello. Yo quiero que mi hombro tenga unos 9 centímetros. Le voy a reducir un poco el hombro ya que no quiero que me quede tan justo en el cuello. Ahora, en la sisa del lado contrario le voy a subir 8 centímetros. Y voy a trazar mi nueva línea de cuello. Ahora voy a cortar mis costados. Ya tenemos nuestros costados libres, vamos a trabajar en el cuello. Necesitamos ajustarlo un poquito más para evitar que se nos desboque. Eso lo vamos a lograr con pinzas. Por ahora le voy a hacer 2 pinzas hacia los costados. Okay, aquí hice estas líneas muy al ojo por ciento. Esa es la ventaja que tenemos de trabajar con telas de punto, que nos podemos permitir ese lujo. Porque la verdad, cuando trabajas con telas planas te das cuenta de que eso es un lujo. Trabajar con algo de imprecisión, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Voy a doblar esta línea y voy a hacer una pinza solamente en esta parte. Esta parte no voy a alterarlo nada. Voy a sostener aquí y voy a doblar un poco. Y también muy al ojo por ciento, no es mucho. En este caso es 1 centímetro. Y vamos a unir esa pinza. Vamos a repetir con este lado. Ahora vamos a corregir nuestra línea. Entonces, esta es la modificación que le voy a hacer a mi delantero por ahora. Voy a anotar todo esto aquí y luego vamos a repetir lo mismo con el posterior. Estamos trabajando con un patrón asimétrico. Es por eso que es bueno marcar cuál queremos que sea la cara delantera de nuestro patrón. En este caso yo quiero que esta sea la mía. Voy a escribir aquí delantero. Y para trabajar el posterior lo voy a hacer al revés. Porque al coserlo necesito que estos se enfrenten al revés. Entonces voy a trabajar con este lado del hombro. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos con las mangas. Para las mangas vamos a necesitar 2 porque una es diferente a la otra. Una la vamos a dejar tal cual la ajustamos, que sería esta manga que va aquí. Entonces voy a marcar de una vez que esta va a ser mi manga derecha. Ahora, cuando lo corte me voy a asegurar de que esta cara siempre esté mirando el lado delantero de la tela. Igualmente con el delantero y el posterior. Esta es como una guía para mí. Ahora voy a trabajar con mi mano opuesta. Esta sería la manga izquierda. La modificación de la manga es bastante sencilla. Vamos a subir en la orilla los 8 centímetros que le subimos en nuestro delantero y el posterior. Y lo vamos a hacer en ambos. Y le vamos a quitar la copa. Ahora necesitamos igualmente quitarle un poco de exceso aquí para que no se nos desboque la manga.
Para eso vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un par de pinzas. Ok, yo voy a hacer primero una versión de prueba y les recomiendo o les suplico que ustedes también lo hagan. Este es un retazo de tela elástica, un retazo que realmente no me da para mucho, así que voy a hacerlo corto. Recuerden que no tiene margen de costura. Ya yo cosí el hombro para mostrarles cómo vamos a poner la manga, pero es exactamente el mismo proceso. Esta manga la vamos a poner de este lado, tal cual enfrentando los derechos. Y la otra manga la vamos a coser igual. El delantero con el delantero y el posterior con el posterior. Una vez cosido mi manga, vamos a coser el costado, empezando desde el borde de la manga, pasando por la sisa y bajando hasta el borde de nuestro top. La verdad ya me gusta bastante, no tengo que hacerle muchas modificaciones. Esta parte de aquí me encanta así como está, no tengo que ajustarle nada, me queda tal cual quiero. Ahora, todavía no le he hecho el dobladillo y ya me queda aquí bastante bajo en la axila. Aquí está mi axila y ya ahí empieza la manga. No quiero que se me vea la axila, quiero que esto esté cubierto, por lo que voy a subirle unos 2 centímetros, significa que le voy a subir a todo este borde de la manga 2 centímetros y lo voy a ir llevando poco a poco hasta meterlo en el cuello. Esas son las únicas modificaciones que le voy a hacer y ahora sí voy a hacer mi versión final. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta cuando estén trabajando con telas de punto en general es que la tela que utilicen para la versión de prueba tiene que tener un grado de elasticidad similar a la versión final, para así asegurarse que los ajustes que le hagan a una tengan relación y no sean alterados con la tela de la otra versión. Ya yo estoy lista, solo me falta hacerle un dobladillo súper sencillo con aguja doble y ahora es tu turno. Si tienes dudas, comentarios y sugerencias, escríbeme. Si lo haces, por favor, etiquétame. O sea, es lo mínimo que puedes hacer. Nos vemos en la próxima. Chao. Ah, no olvides suscribirte. Chao.